Muy buenas tardes y bienvenidos a Todos Geopolítica. A esta hora, si me permiten, creo que continúa la rueda de prensa de Lloyd Austin desde la Secretaría de Defensa de Estados Unidos y nos vamos a trasladar hasta allí. Antes, me permitan también pasar por la ONU. Allí, Lula da Silva, presidente de Brasil, interviene en estos momentos en una cumbre de la ONU, insisto, que se está tornando por momentos tensa, a la espera de que aparezca por allí quien ya ha llegado pero no ha intervenido. Volodymyr Zelensky, el elefante en la habitación, el presidente de Ucrania. Lula da Silva, ahí le tienen en directo desde la ONU. Proporcional a su riqueza. En Brasil estamos comprometidos a aplicar los 17 ODS de forma integrada e indivisible. Queremos lograr la igualdad racial en la sociedad brasileña mediante otro objetivo, el 18º, que vamos a adoptar de forma voluntaria. Lanzamos el Plan Hambre Cero de Brasil, que va a unar una serie de iniciativas para reducir la pobreza y la inseguridad alimentaria. Entre estas iniciativas está la Bolsa Familia, la subvención para las familias, que se ha convertido en una referencia mundial en programas de transferencia de renta para las familias, que hace que los niños estén vacunados y que vayan a la escuela. Inspirados por Lula da Silva, aupando a Brasil, trasladando ya no solo las claves geopolíticas, sino la necesidad de que no decaiga el hambre, sobre todo desde el prisma internacional, por conseguir los objetivos de desarrollo sostenible, los ODS. Dice que incluso, precisamente sobre el hambre, está implementando uno en Brasil para intentar evitarlo y para que no le asalte a un buen sinnúmero de familias, especialmente con menores que todavía efectivamente, bueno, pues viven con una cierta situación de pobreza en Brasil. Contra esa, o en esa lucha contra la pobreza, por cierto, el propio Lula, Dilma Rousseff antes, andan siempre en esa batalla de intentar elevar el número de personas que se incorporan a la clase media en Brasil. Salimos de allí, nos vamos a esa rueda de prensa, les decía yo, Secretaría de Estado de Defensa, Lloyd Austin, hablando ahí, le tienen al norteamericano, sobre todo lo que está ocurriendo en particular en la guerra de Ucrania. Vamos a ver qué devenires, qué devaneos se trae ahora mismo. How long will this take? Nobody knows that. It's impossible to predict the exact lengths of time of wars. Wars are an interaction between two competing political wills to assert their will on the other by the use of organized violence. I mean, that's what the essence of war is all about. So when, in this case, when the end state that's been defined by the allied nations of the coalition that's supporting Ukraine and by President Zelensky is met, that's when the war will end. When Ukraine is a free, independent, sovereign country with their territory intact, that's when the war will end. The Ukrainian people, in my mind, will fight until that end state's achieved. The Ukrainian people have been free and independent since 1991. So if you're my age, I'm 65, you're my age, you were in your 30s when you became free and independent. If you're in your 50s, you were in your 20s, probably participated in some of that. And if you're 40 or below, your military age sort of thing, out there on the front line, you've known nothing, basically, in your adult life except a free and independent sovereign Ukraine. The Ukrainian people are going to fight. They're going to fight until they achieve that end state. Of that, I have zero doubt. And I think that Russia has made one of the greatest strategic errors Russia's ever made. They've invaded a country that's been free and independent, and that country's not going to quit until they, too, are free and independent once again. There's about a couple of 100,000 Russian troops that remain in Russian-occupied Ukraine. They've suffered a tremendous amount of casualties in their ground forces over time. I'd be hesitant to put exact numbers. Hablan allí de que Rusia ha sufrido numerosas bajas a lo largo de esta contraofensiva, que efectivamente ha sido muy lenta y en la que Rusia ha resistido mejor de lo esperado, pero dicen, aún así, los ucranianos han causado un buen número de bajas, muy sensibles, y por eso están intentando en Rusia reclutar a quien vuelva a llenar un frente que Ucrania sí ha conseguido vencer. De hecho, terminan esa rueda de prensa insistiendo en el hecho de que los ucranianos van a tener que seguir luchando. Dice, they're gonna stay in the fight. Van a tener que seguir, que estar allí en esa lucha una y otra vez, pero dice que confía y que por eso, que además no tiene ninguna duda en que van a conseguir los objetivos en Ucrania y que por eso Estados Unidos está apoyando permanentemente a Ucrania. Bueno, todo esto, insisto, mientras les traslado también el hecho de que los miembros del G7 reunidos ya han dicho que no le ven. Hubo rumores de paz
y ya no están. Los miembros del G7, el G7 ha trasladado la idea de que no hay un final cercano a esa invasión rusa de Ucrania. Reconocen que planean mantener la invasión a medio y largo plazo por parte de Rusia y que la respuesta colectiva tiene que centrarse en apoyar a Kiev durante el tiempo que sea necesario. Lo ha dicho Lloyd Austin hace unos instantes. De hecho, dice que hay que reforzar las defensas aéreas de Ucrania, que es clave no solo en términos militares, sino para proteger las infraestructuras críticas de Ucrania, sobre todo conforme avanza el invierno. Pero lo que parecía esa rumorología de ¿y si iniciamos unas conversaciones? ¿Y si se ha terminado ya el apoyo a Zelensky? Bueno, pues nuevamente se redobla el esfuerzo, los aliados se vuelven a colocar detrás de Zelensky e insisto, en un día en el que además Zelensky es probable que aparezca e intervenga en la propia ONU, no de facto en la asamblea porque no está en el orden del día, sí que pudiera dar alguna declaración, estamos pendientes de ello, pero mientras todo ocurre los aliados siguen detrás, más allá de que de pronto ya no se vislumbre esa paz en un, tiempo relativamente cercano. Al otro lado de la pantalla, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. Gustazo. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes, José, ¿cómo estás? Bueno, pues ya saben, al albur de lo que nos pasa cada tarde, que no es poco. Dice Lloyd Austin, desde el Departamento de Estado de Estados Unidos, desde el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que esto ya no se vislumbra un final cercano. No les quiero entretener mucho con este asunto de Rusia-Ucrania hoy, quiero saltar a otros temas, pero así que les traslado directamente las dos cuestiones que hay sobre esto. Una, parece que se acabó esto de la posible negociación que llegase en otoño. Y dos, ¿qué os parece el tema de Zelensky en la ONU, abiertamente invitado? Ya estuvo, pero porque fue por Estados Unidos. Esta es una invitación formal de la propia ONU, del señor Guterres. ¿Cómo estáis viendo y evaluando todo este perfil de Zelensky nuevamente buscando ayudas en Estados Unidos? Por favor, Emilio. Bueno, pues muchas gracias, Eduardo. De nuevo, buenas tardes. Me alegra compartir contigo esta tarde. Bueno, pues respondo un poco a la necesidad de reactivar un poco el apoyo internacional, porque a través de los medios parecía que se les estaba criticando la lentitud de los avances y esto es una manera de volver a reactivar un poco a la opinión pública internacional, que como buen periodista que eres, pues en el momento ya que han pasado casi 19 meses, ¿no?, pues deja de ser noticia y entonces pues la opinión pública empieza a interesarse por otras cosas y la idea es mantener activo el interés de la comunidad internacional. Y específicamente yo creo que ni por muy optimista que uno sea, estaba claro que tal y como se había desarrollado estos meses de invasión, pues que la guerra no iba a terminar este año y probablemente tampoco en el 2024. La única puerta abierta que parece estar ahí al alcance de la mano es si finalmente Putin y Xi Jinping se reúnen, parece ser que el gobierno chino tiene alguna iniciativa para tratar de llegar a una especie de negociación. Pero claro, eso es absolutamente incompatible con la Carta de Naciones Unidas que hoy Zelensky hablará allí y probablemente pues recordará el artículo 2.4 de la Carta de Naciones que prohíbe el uso de la fuerza y mantener la integridad territorial y la soberanía de los estados, cosa que Rusia no está cumpliendo. Eduardo. Bien, yo creo que en realidad lo que está ocurriendo responde bastante a un escenario temporal muy preciso, que es este. Es decir, Zelensky va a la ONU invitado por Estados Unidos. Estados Unidos tiene que quedar bien ante este paseo, esa conquista de la portada que tanto gusta a los grandes políticos, ¿no? Pues Zelensky pues la tiene, ¿no? Un escaparate fantástico. Es la primera vez que está presencialmente. Ya estuvo en la ONU virtualmente a través de las pantallas, lógicamente por obligaciones que tenía que atender en su país. Pero en esta ocasión va y le quieren dar una palmadita en la espalda. En realidad lo que estamos oyendo y lo que están diciendo ahora mismo pues los responsables de la defensa de Estados Unidos es que cedamos gentilmente nuestros medios de defensa, nuestros sistemas antimisiles, etcétera, porque se pueden ver, como tú acabas de señalar, comprometidas las infraestructuras para este invierno. O sea, un invierno en Ucrania es algo bastante fresco, por definirlo eufemísticamente, ¿no? Esos medios de defensa nos quedamos nosotros sin ellos. Europa ya está de por sí bastante indefensa, tiene un déficit militar importantísimo y, lógicamente, lo que está diciendo es te doy permiso para que le cedas ese armamento defensivo que tú me has comprado, ¿vale? Y, lógicamente, tendrás que seguirme comprando si quieres mantener tus
tus sistemas de defensa. En realidad es un momento de poner el ventilador y que todos empujen en una dirección en la que Estados Unidos está haciendo el mayor gasto de todos los aliados, como no puede ser de otra manera. Parece que se le ha... A ver si le recuperamos. Sí. No, parece que se le ha quedado congelado. Ahora sí, Eduardo, creo que ahora le escuchamos. Sí. Decía, como no puede ser de otra manera, está Estados Unidos haciendo el mayor gasto. Sí, efectivamente, está haciendo el mayor gasto. Y además lo comentan en un día en donde, bueno, pues tu compañera acaba de señalar que son 3 billones de los nuestros de dólares lo que debe Estados Unidos, con lo cual esto de estar soltando dinero indefinidamente tampoco tiene que ser algo muy bien acogido por su propia opinión pública. Va a poner entonces, de momento no estás ni bien ni mal acogido. Sí, perdone, es que tenemos algunos problemillas, Eduardo, con su conexión. Sí, extraño. Se lo prometo. Sí, no, es que lo tengo conectado con banda ancha y todo. O sea, bueno, seguro que pues igual es cosa nuestra, fíjese, yo no hay problema, ¿eh? Pero decía, lo que comentaba la deuda de Estados Unidos, pues les traslado esta segunda pregunta, ¿no? Ya que están con esto. Le pide 24.000 millones Zelensky al gobierno de Estados Unidos. Se ha hablado de que los republicanos estarían dispuestos a ceder hasta 14 siempre que se elevara el control fiscal sobre los fondos. ¿Les parece que no es suficiente y que además hay pequeñas grietas por donde ese dinero está permeando hacia zonas que no quisieran los republicanos que estuvieran pasando? Claro. ¿Cómo se va a elevar ese control fiscal? Porque hasta el momento en realidad se ha hecho hasta trampas. Se ha dicho que se ha gastado un dinero, cuando el Congreso no lo ha dado se ha dicho que era menos y que entonces había un agujero para dar más. Ha sido raro, la verdad, el envío de dinero de fondos por parte de Estados Unidos. Sí, bueno, la verdad es que el tema de los fondos de Estados Unidos a Ucrania tiene muchísimos agujeros, ¿no? Empezando por Hunter Biden, que cobraba 1 millón al mes de los ucranianos, ¿no? A veces nos olvidamos de que Ucrania, antes de la guerra, estaba considerado uno de los países más corruptos del mundo. O sea, no estoy hablando ni bien ni mal de Ucrania, estoy exponiendo los hechos. Sigue siéndolo. Y sigue siéndolo, ¿no? Entonces, lógicamente, incluso se les ha acusado de que gran parte de esa ayuda, no solo la económica, sino la militar, la distraen y la venden a otros países para obtener unos fondos que son necesarios para ellos, lógicamente, en la que están metidos. Yo creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Los americanos son especialmente sensibles a que les toreen en el tema del dinero, ¿no? Entonces, yo creo que eso puede ser algo que tiene que mirarse con mucho detenimiento a la administración demócrata, porque las elecciones están ahí y otro escándalo asociado a esto pues sería terrible. Está bien que antes de unas elecciones tú estés hablando de apoyo, etcétera, pero no puedes aparecer ni con un escándalo ni con una derrota. Emiliano, elevaremos los controles para evitar que el dinero sea dinero corrupto, no entiendo. Sí, lógicamente, pero va en las dos vías, tanto Ucrania como también en Estados Unidos, donde hay mucho intermediario y mucha contratista que a veces son los principales responsables de cobrar comisiones para llevar a cabo esas gestiones. Y de hecho, pues como sabéis, el cambio del Ministerio de Defensa y el nuevo ministro de Defensa pues atiende un poco a tratar de lavar la imagen por parte de Zelensky de lo acreditado que estuvo, que dentro del Ministerio de Defensa hubo desvíos diferentes de dinero a fines que no estaban previstos. Y también recordad que en su momento, no sé si fue la presidenta de la FED, la presidenta de la Secretaría de Estado, la que estuvo allí en un intento también de ejercer una visita específica para comprobar y garantizar al contribuyente norteamericano que las inversiones que estaban realizando o las ayudas que estaban entregando eran para los fines preestablecidos. O sea que, y efectivamente, culturalmente Ucrania, como también ocurre en muchos otros países, pues el tema de la corrupción y el contexto de la guerra da lugar a que sea muy difícil luchar contra la corrupción, pero en todo caso, en términos políticos estadounidenses, es necesario que toda partida que se asigna pues tenga accountability o responsabilidad y un adecuado seguimiento. Bueno, todo esto efectivamente con este asunto, que no es que yo, decía Emiliano, como buen periodista ya, si te cansas cambias el foco. No, si no es por mí. Es porque al final parece que solo hablamos de este punto y en este todo es geopolítica, están pasando muchas otras cosas y me suelo quedar sin tiempo para hablar de ellas, que no es lo mismo. Ha desaparecido un ministro de Defensa, no es la primera vez que desaparece un ministro en China, vaya por delante.
ni es la primera vez que desaparece una gran personalidad de una gran empresa en China. Los dos últimos, uno relacionado con el Banco Central de China y otro con uno de los bancos más importantes del país, aparecieron 2 meses y medio después, pero aparecieron, alguno no apareció. El ministro de Defensa ha desaparecido, se ha nombrado uno nuevo, se está poniendo todo esto en marcha y nadie ha dicho esta boca es mía con respecto al saliente, que en teoría había llevado la política en una línea muy en lo que quería Xi Jinping, en particular en la relación con Estados Unidos. Pero de repente hubo como demasiados roces con Estados Unidos y ha dejado de aparecer, insisto, desaparición es la palabra. No sé ni si está bien, ni si está mal, ni si está con su familia, simplemente hay un silencio mediático al respecto, no se sabe dónde está este hombre. Podría aparecer de pronto 2 meses y medio después jugando al tenis, ni idea, no lo sé, pero no está. Y llama la atención que cambien a un ministro sin que aparezca nadie en medio. ¿Cómo estáis viendo vosotros todos los movimientos de China que se están haciendo un poco entre bambalinas? Hablo de esto, hablo de la opacidad en ciertos datos, de los movimientos que hay, por ejemplo, con los pagos de bonos en Country Garden, de los cierres estructurales de Evergrande en Estados Unidos. Es decir, se está pilotando una crisis inmobiliaria y todo el cambio de tendencia a lo que les obliga la geopolítica como a oscuras. ¿Qué está pasando ahí dentro, Emiliano, Eduardo? Pues desde el punto de vista de Li Xingfu y Qi Yang, que son los que Qin Gang, que fueron los que desaparecieron de la escena como ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa, habida cuenta del secretismo con el que tratan todas las cuestiones, pues dos pueden ser las teorías. Una, la que tú has adelantado un poco, referido a que el lenguaje que utilizan o una cierta agresividad impropia de la cultura y la diplomacia china no gustaba a Xi Jinping y por lo tanto no les gustaba tener al frente de estos dos áreas clave a personas que elevaban el tono de voz y generaban más tensión con su principal contrincante, Estados Unidos.Esa puede ser una de las posibles versiones. Y la segunda va referida a que desde hace ya muchos años, creo en el anterior mandato, Xi Jinping estableció una política dura para reducir al máximo la corrupción entre funcionarios públicos, de tal manera que puede ser que dentro de esto se esconda una purga por haber participado en actos de corrupción, puesto que lo que quiere transmitir a Xi Jinping es la fortaleza del partido, que no hay nadie corrupto y que no se aprovechan de su poder para, digamos, robar dinero a la sociedad china. Entonces, esas pueden ser las dos versiones. Yo de estas dos versiones me acojo más a la primera, porque creo que Xi Jinping lo que le quiere es tratar de buscar distensión, como ha dado lugar la reciente reunión que han tenido en Malta con Estados Unidos, en un intento de desbloquear un poco ese frente helado que mantienen hasta ahora. Y por lo tanto me da más la sensación que lo que están buscando es un determinado perfil más que temas de corrupción, pero nunca se puede saber. Dentro de los entresijos del gobierno chino es muy difícil saber las razones reales de lo que ha podido pasar con estas dos personas. Y en cuanto al tema de Evergreen y las dos mayores constructoras, pues evidentemente China tiene que rescatarlas sea como sea, porque si no es absolutamente una tragedia tanto para su población y digamos la crisis que pueda haber social y además también ciertas manifestaciones a pesar de una cierta represión que ya hubo en su momento cuando la subida de tipos de interés y sobre todo también pues mantener la estabilidad económica y la imagen internacional de China en ese proceso de crecimiento, aunque al final parece ser que no va a llegar al 5,3% que tenía previsto y planificado el gobierno. De hecho, se habla de en torno al 3%, pero claro, es que el sector inmobiliario representaba el 25% de la capacidad, de la fortaleza económica de China. Es un viraje gordo. Tiene la fortuna, en el pecado lleva la penitencia, porque tiene la fortuna de que como lo puede controlar todo, no tiene que reunir a los bancos centrales y además a los distintos bancos estatales y empezar a hablar de qué van a hacer. Directamente lo hace, lo aplica y a permear el dinero hacia abajo como quiera, ¿no? O sea, puede salir muy bien o muy mal, pero desde luego va a salir la receta como quieran. Eduardo, ¿cómo ves estos movimientos de cierto oscurantismo en lo político y en lo económico? Bueno, tampoco es sorprendente que alguien caiga en el ostracismo en China de esta forma, ¿no? No. Hubiera sido muchísimo peor que hubiese ocurrido como aquel anciano político que en pleno Congreso del Partido Comunista se le levantó de la silla y se le sacó. Eso sí que fue una humillación pública. Bueno, yo creo que eso está en el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión está en la gran debilidad histórica de China, que es concentración y dispersión del poder. La crisis inmobiliaria es consecuencia de esa dispersión del poder. Y yo creo que Xi Jinping ha dado un golpe en la mesa y ha dicho esto se ha acabado. ¿Por qué quiero decir lo de dispersión del poder?
porque en un momento determinado Xi Jinping decidió controlar centralizadamente todos los impuestos de China. Esto supuso para los gobiernos locales un serio problema de ingresos. La solución fue la clásica, poner en venta terreno. La venta de terreno trajo consigo inmobiliarias, curiosamente muchas veces asociadas a esos poderes locales, incluso la creación de bancos que daban ese crédito a esas inmobiliarias, que curiosamente quien compraba una casa pues estaba comprometiendo no 20 años de su vida, sino 50, ¿no? Era algo vertiginoso, algo brutal. Y no recibían muchas veces sus casas, ¿no? Ante eso, Xi Jinping pues ya intervino en su momento y dijo los bancos buenos se van a quedar con los malos, las inmobiliarias buenas se van a quedar con las malas, nos suena todo esto a España un poco, ¿verdad? Y con esto además restringimos ese poder. ¿Qué ocurre? Pues que también puede estar esa variable a considerar en toda esta historia, que haya, no se está hablando solamente de una persona, sino de una red de influencias, no solamente que hayan cogido al señor Xianfu y al de Exteriores, sino que hay muchísima gente que va a pasar por la trena o el olvido o el apartamiento del poder. Yo creo que Xi Jinping quiere pasar a la historia como un gran timonel, exactamente igual que Mao Zedong, y eso significa, curiosamente, que quien manda en el país no es precisamente la clase militar, sino el Partido Comunista, ¿no? Es decir, los civiles desde tiempo inmemorial pues han obedecido las normas de Mao y de sus diferentes equipos políticos. Eso también es un tema importante. Hay otra variable que no se ha considerado, pero yo creo que a lo mejor podría estar en el fondo, como posibilidad, y es el hecho de que este señor Xianfu pues es un príncipe comunista, como se suele decir. Su padre hizo la guerra con Mao Zedong, la Gran Marcha y todo esto, y él es un militar que ha destacado sobre todo en temas tecnológicos. Tiene una voluntad decidida de renovar las Fuerzas Armadas, y eso pues levanta cierta inquietud en determinados estamentos militares, creo yo, más convencionales, con un armamento más convencional y con una red clientelar mucho más consolidada, ¿no? Viene a este señor a inventar, pues qué sé yo, el cohete con el cañón con electroimanes que nos presentaban el otro día, que nos dejó a todos alucinados, ¿no? No olvidemos que este señor fue el promotor de la sonda lunar antimisiles, o sea, con un sistema de antimisiles. O sea, es una persona muy preparada, es un ingeniero muy preparado y que supone también una cierta revolución tecnológica en el modo en que se entiende las Fuerzas Armadas en China. Esa es otra variable que hay que considerar. En cualquier caso, lo que creo, como diría el personaje de Casablanca, hoy soplan vientos de Vichy. Yo creo que en China hoy soplan vientos de Xi Jinping, de centralismo y de atar en corto a cualquiera que se mueva, ¿no? Dejar muy claro que hay una voluntad centralizadora, como siempre que empieza una dinastía en China. Bueno, yo no sé si está empezando o no, desde luego es lo que quiere, y desde luego es verdad que Xi Jinping lleva esta línea de intentar escribir como sea el nombre en la historia, que ya lo está en realidad. O sea, por cómo se miden los cánones en China y por cómo está estructurado todo, en realidad es un nombre que ya está ahí. Si me permiten, voy a hacer una pausa, no para publicidad ni nada, sino porque está hablando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a estas horas. Creo que podemos además conectar con él. Ahí le tienen a un Joe Biden en esa Asamblea General de la ONU. Escuchamos al presidente de Estados Unidos y seguimos con el análisis. Hace una semana más o menos, yo estaba en el otro lado del mundo, en Vietnam, en un lugar que quedó ensangrentado por la guerra. Y me reuní con un pequeño grupo de veteranos estadounidenses y vietnamitas y observé cómo intercambiaron pertenencias personales de la guerra, tarjetas de identificación y un diario. Fue muy conmovedor ver la reacción de estos soldados vietnamitas y estadounidenses. Fue la culminación de 50 años de un trabajo arduo de ambos bandos para abordar el legado doloroso de la guerra y elegir trabajar juntos por la paz y un futuro mejor. Nada
sobre esa travesía era inevitable, nada se podía dar por sentado. Durante decenios hubiera sido impensable que un presidente estadounidense viajara a Hanoi y junto con un líder vietnamita anunciara un compromiso mutuo con el nivel más alto de asociación que pueda haber entre dos países. Y es un recordatorio poderoso de que nuestra historia no tiene que determinar el porvenir. Con el liderazgo concertado y con esfuerzos cuidadosos, los adversarios pueden convertirse en socios. Los retos que parecen abrumadores se pueden solucionar y las heridas profundas pueden sanar. Entonces, jamás olvidemos eso. Cuando decidimos unirnos y reconocer la esperanza común que une a la humanidad, tenemos entre nuestras manos el poder de mover ese arco de la historia. Colegas, líderes, nos reunimos nuevamente en un punto de inflexión en la historia mundial. Los ojos del mundo nos miran, los miran ustedes. Como presidente de los Estados Unidos, entiendo el deber que tiene mi país de liderar, de ser líderes en este momento crítico, de trabajar con países en todas las regiones, de vincularlos y unirnos en pro de una causa común, de unirnos junto con nuestros asociados que comparten una visión común sobre el futuro del mundo, en donde nuestros hijos no pasen hambre y en donde todos tengan acceso a una salud de calidad, en donde los trabajadores se sientan empoderados y en donde se protege el medio ambiente, en donde los empresarios y los innovadores de todas partes del mundo puedan tener acceso a las oportunidades en cualquier parte del mundo, en donde los conflictos se solucionen de manera pacífica y los países puedan trazar su propio destino. Los Estados Unidos buscan un mundo más seguro, próspero y equitativo para todos los pueblos, porque sabemos que nuestro futuro está unido al de ustedes. Nosotros sabemos que nuestro futuro está unido al suyo. Y ningún país puede solucionar los retos de hoy en día solo. Las generaciones que nos precedieron organizaron este órgano, las Naciones Unidas, y construyeron instituciones financieras internacionales y organismos multilaterales regionales para enfrentar los retos de su época. Y no siempre fue perfecto, pero trabajando juntos, el mundo pudo avanzar de manera innegable y pudo mejorar las vidas de todos nuestros pueblos. Bueno, Estados Unidos hablando de la unidad, de que debe liderar, dice, este nuevo paradigma mundial al que se están enfrentando, al que todo el mundo se enfrenta. Lo curioso es, bueno, enseguida lo analizaremos. ¿A qué te enfrentas cuando lo lideras y todo el mundo debe ir unido? Javier Luengo, otro de los asuntos de la actualidad pasa por una publicación de esta mañana en New York Times, en la que asegura que Ucrania está evaluando si un ataque a un mercado, ya recordarán ustedes, además especialmente agresivo, se pudo haber producido no por un ataque enemigo, sino por un fallo propio. De hecho, ha reconocido la propia Ucrania que están investigando este asunto a raíz de las informaciones que publica New York Times. ¿Qué dice New York Times? ¿Quién se ha pronunciado? ¿En qué punto está todo este asunto? Javi Luengo, muy buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Sí, quien se ha pronunciado ha sido el asesor presidencial de Volodymyr Zelensky, el asesor presidencial ucraniano, en virtud de esas informaciones de New York Times en las que se hablaba que tras un análisis de las imágenes y de varias pruebas de ese ataque a un mercado en una ciudad del este de Ucrania, se apuntaba la posibilidad de que el misil que impactó en la zona civil en la que murieron 16 personas no fuera lanzado por Rusia, como se especuló en un primer momento, sino que hubiera sido un error de cálculo de las fuerzas y de los ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas. Concretamente, lo que dice el asesor de la presidencia ucraniana, lo ha comentado en Twitter hace apenas unos minutos, es que se está investigando ese impacto del misil contra el mercado en la ciudad ucraniana de Kostiantynivka, en el que, como decíamos, fallecieron 16 personas en una zona civil del país, y se apunta a la posibilidad de que el cohete fuera disparado, dice, por error, por las fuerzas aéreas ucranianas. Asegura que se investigan todos los ataques que se están produciendo en la guerra en estos momentos, y también insiste, la aparición de este tipo de informaciones en la prensa extranjera lo que extrapola son ciertas teorías de la conspiración, y que por ello
se prevé, se presupone que ha podido haber cierto revuelo dentro de las propias filas ucranianas, que por ello van a investigar lo ocurrido. Pero de momento, y sobre la mesa, ese posible ataque a una ciudad, a un mercado en una ciudad del este de Ucrania en el que fallecieron 16 personas, se especuló con que fuera un ataque ruso, un misil ruso. Ahora, al parecer, Ucrania se investiga si fue un error propio de sus Fuerzas Armadas. Cosa que también se barajó en un principio, pero que se negó rápidamente, por cierto. Lo que pasa es que, insisto, estamos reviviendo esta historia en algunos medios de comunicación, el New York Times lo sacaba esta mañana, y esto está llevando a que, entre otras muchas cosas, pues efectivamente Ucrania lo investigue. Javi Luengo, gracias, como siempre. Te vemos en un ratito. Volvemos con Joe Biden y buscamos el análisis de lo que está diciendo el presidente de Estados Unidos en la ONU. Más voces y más perspectivas en la mesa. Las Naciones Unidas deben seguir protegiendo la paz, deben prevenir los conflictos y aliviar el sufrimiento humano. Y le decimos que sí a aquellos países que buscan nuevas maneras de trabajar y buscan desbloquear cuestiones difíciles. Por ejemplo, en cuanto a Haití, la Comunidad del Caribe ha facilitado un diálogo en la sociedad haitiana. Y doy las gracias al presidente Ruto de Kenia por su disposición de ser un país líder en... Bueno, curiosa esta última reflexión, de que esté hablando de Kenia, esté hablando de África, se esté yendo hacia esa zona en la que se ha hablado poco de lo ocurrido, por ejemplo, en algunos lugares, y mucho de lo ocurrido en otros. Ya ustedes saquen las cuentas como quieran, si quieren hablar de Gabón, de Níger o de lo que quieran. Emiliano García Coso, Eduardo Irastorza al otro lado de la pantalla. Joe Biden hablando de unidad, de que hay que liderar el cambio, de que es una defensa de una serie de valores e intereses en las que todos estamos unidos. Discursos que me van a perdonar, no porque lo diga Biden, pero podría decirlos que cualquiera y siempre estarían bien si uno se quiere sumar, o siempre estarán mal si uno los quiere criticar. Son discursos complejos, ¿no?, estos que se dan en la ONU. Pues sí, como bien señalas, esto es un poco la arrogancia norteamericana, que siguen pensando que ellos son los líderes del mundo mundial, del mundo libre, y que lo tienen que hacer. Y luego es bastante curioso, y de hecho lo he subrayado, que cuando dice que cada país puede trazar su propio destino, pues será su propio destino siempre y cuando no se salga de los márgenes marcados por las ideas norteamericanas, el modelo norteamericano, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, siguen en su misma línea. Si, no sé si es que esa arrogancia les lleva a no ver los movimientos que hay y que su hegemonía está en vías de declive y que tendrán que hacer frente a otros problemas acuciantes y a otros polos de atracción, porque si no, pues ese discurso que llevan marcando desde 1949 pues no nos conduce a nada. Es más, quizás dentro de ese liderazgo lo primero que tendrían que hacer es reformar el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dando poder o dando presencia a otras zonas como puede ser África o como puede ser Latinoamérica, para tratar de buscar ese equilibrio donde todas las naciones convivan pacíficamente a la luz de la Carta de Naciones Unidas. Es decir, que ellos también son responsables de la actual crisis y les interesa tener bloqueado el Consejo de Seguridad, porque bueno, hay algunas intervenciones no militares, sino de otra naturaleza, que también podrían ir en contra del espíritu de la Carta y del entendimiento entre los pueblos. Bueno, de hecho ha dicho, mientras buscábamos también otras noticias, no, lo digo porque no quiero saltarlo, quiero que lo comente Emiliano, perdóneme, pero mientras estábamos y buscábamos también otras noticias, decía Joe Biden, sentimos la responsabilidad de liderar, le hemos escuchado aquí, pero dice también de dirigir esta suerte de competición frente a China. O sea que ahí tiene esa doble vertiente, el liderazgo de Joe Biden. En esa línea que comenta que no son cosas militares, pero que están ahí, perdóneme. Sí, lo del liderazgo y la dirección. Es decir, es que ya ha llegado el momento, o al menos desde la perspectiva europea, pero a la que también podríamos alinearnos con otros países que también están un poco ya cansados y hastiados de este liderazgo y de esta dirección o management norteamericana, porque hay otras maneras de hacer las cosas. Es decir, a veces damos por sentado que solo lo que dicen desde Estados Unidos, basado en su potencial militar y ya menos económico, es lo que se debe hacer. Tenemos que escuchar otras voces, porque estamos en un proceso de reconfiguración global. Por lo tanto, escuchemos a esas otras voces que no han tenido oportunidad, empezando no por dinamitar Naciones Unidas, pero sí por reformarla, porque es algo que se lleva ahí. Ha hablado también de las instituciones de Bretton Woods, etcétera, etcétera. Todos sabemos bajo qué espíritu se crearon y bajo qué principios ideológicos. Entonces, eso ya no responde a la realidad actual. Por lo tanto, busquemos la manera de
compartir por lo menos ese liderazgo y esa dirección con otros polos de atracción que hay y que están pidiendo su escenario, están pidiendo que se les escuche. Y si no es así, pues buscarán dónde les escuchan y esa escucha la tienen activamente abierta con China y todas las iniciativas que está desarrollando China. Y en esta línea, comentando el asunto de Biden y bueno, la disensión que hay en el mismo discurso cuando se habla de unidad y se dice que también estás liderando, lo digo porque en la ONU está China, y se dice que también estás liderando una competición clara contra China, Eduardo. Sí, bueno, a mí esto me parece lo más parecido a un partido de fútbol en un colegio. Uno da el paso adelante y dice, yo soy el capitán. ¿El capitán por qué? O sea, vamos a ver, háztelo ver. La realidad es cerca y no vas a liderar, aunque te lo pidas. Es que ya no lo vas a liderar. O sea, o entiendes que hay unos contrapoderes tremendos en el mundo, o te puedes dar de bofetadas contra el muro una y otra vez. Entonces, ese desideratum, esa vocación, ya Kissinger la señalaba, ¿no?, como uno de los grandes defectos y virtudes al mismo tiempo de Estados Unidos, y es que tienen una visión clara de lo que es bueno para ellos y el resto del mundo. Y claro, nadie te está pidiendo esa opinión hoy en día en gran parte del planeta, ¿no? Esto es una situación que le hace falta un baño de realidad a Estados Unidos. China existe, India existe, Rusia existe, África crece, ya no pintas nada en África, está muy bien que hables del presidente de Kenia, del otro y del otro, pero el primer inversor en China es, el primer inversión en África es China, y los chicos de Wagner están ahí, ¿no? Quiero decir que, y es una zona de conflicto potencial entre los dos bloques brutal. Yo creo que necesita ya, hoy, pues un asesor que le enseñe la foto de la realidad, el espíritu de las navidades del futuro, como a Mr. Scrooge. O sea, es que no lo quieren ver, y hasta que no lo vean, pues estamos todos condicionados. O sea, no vas a venir como Wilson a decir, como Woodrow Wilson, al final de la Primera Guerra Mundial, que nos ha salvado a todos, ¿cómo nos vamos a organizar? Porque además luego existe el riesgo típico americano de os digo cómo os organizáis y desaparezco del escenario. Recordamos cómo desapareció de la Sociedad de Naciones, ¿no? Es decir, ese cambio que necesita la ONU no puede ser un diktat de los valores norteamericanos y de los intereses, sobre todo americanos, porque los valores, pues al final acude a aquellos que son universales. Es como el abuelito de vamos a querernos todos, es día de Navidad y nos queremos y siempre aparecen las mismas palabras, ¿no? Sostenibilidad, no sé qué, medio ambiente, por aquí, por allá. O sea, realmente el discurso tiene que estar en otros términos. La única manera de negociar con eficacia en diplomacia es que las dos partes se pongan de acuerdo en la foto del escenario. Si tú no defines la pregunta del problema, no vas a llegar a una solución común para los dos. Y esto lo vemos reflejado en cada vez que aparece por la televisión, ¿no? Hombre, uno no se imagina a Biden, desde luego, dando un discurso diciendo la historia es nuestra y la hacen los pueblos. No, eso es evidente. Claro. Eso no lo ve uno, pero bueno. Saltándome de toda esta parte, todavía en relación a China, no por la competencia que dice le hace Estados Unidos, sino por lo dicho este fin de semana por Annalena Baerbock, la ministra de Exteriores alemana. Ha sugerido, porque la verdad es que, así como Joe Biden fue muy claro, llamándole dictador a Xi Jinping, Annalena no ha sido tan clara, porque es verdad que a Biden le llegaron a decir, oye, esto ha molestado mucho, y dijo, pues lo diré todas las veces que queráis, porque es un dictador, ¿no? Y así se defendió Biden. Baerbock no ha dicho eso, pero sí que ha hablado de un régimen autoritario perfectamente dirigido, organizado y orquestado por una sola persona, el gobierno, bueno, lo mismo pero con muchas más palabras, en realidad, intentando que no parezca. Lo cierto es que se han enfadado bastante en China nuevamente con esta situación y han llamado a consultas al embajador de Alemania en China. ¿Creéis que esto va a desencadenar algún tipo de conflicto diplomático? Han caído mucho las exportaciones y las importaciones también, desde Alemania a China y viceversa, por donde lo quieran mirar. O sea, hay un problema tecnológico y económico detrás evidente, pero ¿creéis que esto va a ir más allá, este tipo de reflexiones de la señora Baerbock? Eduardo, por favor. Sí, no, te iba a decir que ayer mismo alguien me preguntaba precisamente sobre el papel de Alemania en China y decía,
y el sector de la automoción. Yo decía, ahora mismo están sacando una joint venture con BYD para sacar las superlimusinas de lujo en conjunto. O sea, Europa no puede prescindir ni del mercado ni de la producción china. O sea, esto más vale que recoja velas y vuelva a Berlín con tranquilidad y que las cosas, las aguas vuelvan a su cauce, porque los necesitamos imperiosamente. No hay un coche eléctrico híbrido en Europa, en Occidente, cuya batería no esté fabricada en China. O sea, ¿qué parte no entendemos del problema de la movilidad en el futuro ahora que hemos apostado por los vehículos eléctricos? Si mañana decimos vamos a funcionar todos con petróleo americano y vamos a potenciar el diésel y la gasolina, no habría problema, pero es que estamos obligados a entendernos. Y el sector de la automoción en concreto para Alemania es absolutamente vital, es su buque insignia de la ingeniería. Es esa palabra en la mente que todos tenemos respecto a un país. Italia diseño, Alemania ingeniería, ¿no? Si quiere una ingeniería 3.0, el socio es China. Siento decírselo, pero es así, no es Estados Unidos, es China, porque es quien fabrica todo eso y quien está apuntando a la última tecnología en telecomunicaciones, en automoción, en todos los sectores que realmente aportan más valor añadido y que es algo en lo que Alemania siempre ha destacado. Yo no sé si es que la ministra entendió que estaba ante Fox News y como buen canal ultraconservador pues tenía que satisfacer a la audiencia de Fox News desde el punto de vista de utilizar esa denominación, porque realmente es como si hubiera descubierto la penicilina. Que yo sepa, en los últimos 15 años, 20 años, nada ha cambiado del sistema de gobierno en China y sin embargo antes todo eran parabienes desde el punto de vista de garantizar la inversión, la entrada de empresas europeas, la transferencia de tecnología a China. Entonces, claro, ahora como ya estamos en esa situación de desacople un poco buscando alternativas de energética de Rusia y comercial de China, pues ahora parece que se ha abierto la veda para hacer calificativos de todo índole y toda condición. Quizás también le falta un buen asesor, como mencionaba antes Eduardo, para Biden también a esta ministra, porque China tiene unas características, tiene una determinada organización y tiene una determinada historia, y entonces el concepto de democracia y de derechos pues difiere del nuestro. Y bueno, pues evidentemente desde nuestra percepción no es una democracia, pero es la democracia que ellos tienen. Y ya que hablamos de respeto de los pueblos y del autogobierno y de la soberanía territorial, pues habrá que entender que aunque las libertades no coincidan, pues hasta ahora hemos mantenido relaciones con ellas y vamos a tener que seguir manteniendo relaciones con ellas de todo índole y condición. Entonces, von der Leyen también estaba ahí tratando de presionar y tenemos encima de la mesa un acuerdo de protección de inversiones recíproca y otra serie de relaciones económicas que a China no le va a temblar la mano de decir, bueno, pues si ustedes critican nuestra forma de gobierno y nuestra concepción, pues prepararos para algunas contramedidas. Y entonces pues entraremos en una nueva tensión diplomática. Importante. Sí. Voy a parar 2 segundos y os pregunto también por dónde va a derivar eso, entre otras muchas cosas, porque Taiwán se está poniendo complejo. Se viene un año 2024 movidito en Taiwán y porque no está dando tiempo a sacar el know-how de allí, que es la idea que tenían muchos. Oye, antes de que lleguen las elecciones, sacando todo de allí. No está dando tiempo. Van a llegar las elecciones y esta China del dictador, bueno, pues está apoyando mucho al partido del Kuomintang para intentar cambiar el actual gobierno de la presidenta Tsai. 2 minutos, frenamos y les prometo que siguen aquí Emiliano y Eduardo para comentar este tipo de asuntos y otros aquí en Todo es Geopolítica. Hasta ahora mismo. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442.
puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera demo. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. $88 millones de visitas al año hacen de las oficinas de correos uno de los destinos más visitados de España. Si millones de personas vienen cada año, será por algo. El algo. Visit Correos, el lugar más visitado de España, o uno de ellos. Ya estamos de vuelta, sigue esa cumbre de la ONU, seguimos esperando por si aparece Volodymyr Zelensky o cualquier otro tipo de intervención. Joe Biden también hablando de este asunto y enseguida les trasladamos también algunas de las declaraciones que ha realizado en torno al conflicto en Ucrania. Pero antes les decía yo, lo que está por venir se llama Taiwán, es el 2024, el 90% de los semiconductores destinados a la inteligencia artificial se ensamblan allí, el 60% del total del mundo. Y eso es evidentemente el próximo, o el salto tecnológico que ya está aquí y que están intentando dar todos antes de que lleguen las elecciones y esto es lo que teme Estados Unidos, se lo quede solo China. Sobre este asunto, Emiliano García Coso, Eduardo Irastorza, muy buenas tardes de nuevo. Opiniones de lo que está por venir en Taiwán. India quiere pescar, por cierto, en ese mar, en ese río revuelto, intentar luego ser quien se lleve el mercado hacia su terreno si hubiera un problema allí. Pero ¿creéis que va a haber de verdad, va a llegar la sangre al río, vamos a ver una invasión, vamos a ver movimientos más allá de estos conatos que Estados Unidos patrocina con dinero o de esos viajes militares aéreos que está realizando China por el territorio, por el cielo, vaya, de Taiwán? Vamos, en mi opinión yo creo que China lo que va a pretender, como bien has señalado, es tratar de ejercer las acciones que sean necesarias para que el partido del Kuomintang vuelva a gobernar Taiwán y, por lo tanto, tratar de tener un gobierno más amigo o más proclive a una reunificación en todos los términos. Entonces, me imagino que utilizará todos los medios a su alcance, aunque en este sentido yo creo que el hecho de que esté haciendo maniobras, tratando de marcar territorio, tanto a Taiwán como al resto de aliados, y especialmente a Estados Unidos, con esos más de 103 aviones que supuestamente están cerca del espacio aéreo taiwanés, con la Armada también haciendo ciertas maniobras en las aguas jurisdiccionales, yo creo que se equivoca, porque en el fondo los seguidores del Kuomintang, que normalmente, como bien decía Eduardo el otro día, pues básicamente son de la primera generación, es decir, personas ya mayores, pues entonces yo creo que esto no contribuye nada. Entonces tendría más sentido que hiciera buenas campañas de marketing político tratando de buscar que la llegada del Kuomintang y un distendimiento de las relaciones con China contribuiría a un mayor crecimiento económico de Taiwán y de la población de Taiwán. Sí. ¿Vosotros veis, Eduardo, tú ves unas elecciones limpias? ¿Voto por correo? Perdón la pregunta, Si me lo hubieses preguntado hace 10 años, ahora ya no sé yo, en las elecciones, como se me escapa un poco, ¿no? Me has dejado, no me la esperaba. No, pero yo lo que creo es que, bueno, va a haber elecciones y efectivamente, pues sí, hay una diferencia entre aquellos que siguen el Kuomintang, que al final se quieren morir en su tierra, y volver y entenderse, y las nuevas generaciones que son más perfil norteamericano y que no entienden los valores realmente que han
perdurado en esa parte del mundo durante 4.000 años, ¿no? O sea, antes lo hablábamos cuando estábamos off the record, decíamos, y decía Emiliano, es que son muy arrogantes, y es un ejercicio de arrogancia. Es decir, siento decirte que Confucio nunca pasó por el Areópago, no pasó por ahí, no puede entenderlo. Conceptos como equilibrio, armonía, honestidad, etcétera, que han distinguido a sus clases gobernantes y por lo que han juzgado a sus políticos, pues están muy lejos de nuestra mentalidad de competición. O sea, no se trata de eso. Se trata de poner todo en orden, en armonía, en equilibrio, ¿no? Curiosamente, conceptos de la Agenda 2030 que los vemos reflejados ahí, pero que no se creen ni ellos, ¿no? Los americanos. Entonces, yo creo que la situación es la siguiente. Las elecciones... yo espero que no sean a cara de perro, que haya un nivel de entendimiento, que no haya una polarización, que no se dejen llevar por eso, porque Taiwán va a acabar va a volver a ser China. O sea, esto es una anécdota en su inmensa historia, ¿no? Ese periodo, igual que Corea cuando pasó 30 años con una ocupación japonesa, ¿no? Pues son cosas que pasan de vez en cuando, etcétera, ¿no? Yo creo que hay dos maneras de que acabe esto. Podemos acabar a la francesa o a la británica. Podemos irnos como los Estados Unidos se puede ir de Taiwán, como los franceses de Argelia, a tiros y dejando ahí todo, o se pueden ir como los ingleses de la India, ordenadamente desfilando y con una Commonwealth. Es decir, yo creo que ahora mismo lo que tienen que decidir es no si aquello va a ser China o no, sino cómo vamos a estar nosotros en el futuro ahí. Y por otro lado, antes que una preocupación política, yo lo que pondría, creo que debería poner Estados Unidos al frente de toda esta historia, es un equipo de expertos económicos, tecnológicos, etcétera, para salvar los muebles cuanto antes y eliminar ese gap de dependencia que tienen de Taiwán, es decir, traérselo todo, o sea, trasplantar fábricas si hace falta, como hizo Rusia cuando avanzaban los alemanes y llegó la fabricación de tanques tras los Urales, ¿no? Pues ha llegado el momento de una cierta autonomía en ese aspecto, porque si no, pues se van a encontrar con que se quedan sin absolutamente nada, ¿no? Y absolutamente dependientes. Que aparte del componente geopolítico, es que hay otro aspecto muy importante y es que China ya está dando pasos para superar incluso el nivel tecnológico que tiene Taiwán, con lo cual, vale, hoy sí, pero dentro de 5 años ya no podemos pensar ni en décadas. O sea, es que China lo hace todo a una velocidad vertiginosa. En 5 años ese 80% de la producción de microconductores puede estar en China. O sea, es así, ¿no? Y de última generación. Huawei ha lanzado tecnología que ni de lejos desarrollamos en Occidente en este momento y lo mismo va a pasar en todos los sectores. Con lo cual, consejo, eliminar la crispación, llegar a asumir la realpolitik. Una vez más, volvemos. Biden necesita un asesor que le enseñe la foto. Ya no eres la sexta flota que domina aquello y estás tú solo. Y hay muchos intereses, hasta los indios, como tú has dicho, no solamente por llevarse los microconductores, sino también por dirigir toda esa zona en términos militares, ¿no? Es decir, quiere un papel en todo esto. Bueno, de hecho... Entonces, sí. No, que tienen el conflicto de Aruna Shah como punto más caliente, digamos, de esos ejercicios militares que se realizan China frente a India, India frente a China, ¿no? Y hablaba de esto de los semiconductores porque les ha surgido la oportunidad y porque el Ministerio de Defensa de India tiene un dossier que ha presentado, por cierto, que dicen que si hubiera un escenario de invasión, ellos están preparados para sustituir los suministros que podrían o se querrían necesitar en Occidente de semiconductores de Taiwán. O sea, es que están metiéndole harina a todo lo que encuentran. Pero la verdad es que mal no les va. No sé yo cómo va a acabar este asunto. Una última, casi en un breve de un minuto, que me quedo sin tiempo. Mencionaba Biden a África. ¿Cómo estáis viendo los movimientos? El secuestro del embajador de Francia en Níger, la expulsión del agregado en Burkina Faso, el golpe de Estado en Gabón, del que se habla menos porque va hacia el otro lado, pero está ahí también. ¿Cómo estáis viendo vosotros todos estos movimientos? Parece que en África se está reconfigurando todo, precisamente quizás pensando en las tierras raras del salto tecnológico, no lo sé.
No sé, creo que fue la semana pasada cuando se reunieron precisamente los líderes de Burkina Faso, Mali y Níger con una creación de una estrategia y alianza ad hoc defensiva ante la amenaza de la CEDAW o la intervención militar de la CEDAW. Incluso hoy creo que salían también algunas informaciones sobre que en Congo-Brazzaville el presidente también está a punto de salir después de llevar allí casi desde el momento de la independencia. Entonces se están moviendo mucho y bueno, pues ahí digamos de nuevo está la cuestión que no le tienen miedo al antiguo Occidente, sino que habida cuenta de los apoyos que tienen con China, que no se mete en los asuntos internos sino solamente en relaciones económicas, comerciales, win-win, y Rusia y los Wagner, que cada vez a pesar de la presunta muerte de Prigozhin, porque eso todavía no queda acreditado, pues siguen estando por allí, pues hay un realineamiento que probablemente asistiremos a más golpes de Estado para tratar, digamos, de echar los antiguos vestigios coloniales, franceses especialmente. Eduardo. Sí, yo en un minuto, yo creo que esto me recuerda un poco el frente de la Primera Guerra Mundial, que iba desde Flandes hasta Suiza, ¿no? En este caso, el telón de acero se extiende. El nuevo telón de acero se extiende también en África, es decir, yo creo que va a haber una polarización en dos bloques, clarísimamente, y dos bloques que van a estar compuestos de multitud de países, pero que van a estar enfrentados. Y yo creo que es una zona con un enorme potencial de conflicto en el que, sinceramente, Europa tiene que hacérselo mirar. Porque más allá de dejar al embajador como en 55 días en Pekín, esta vez no van a llegar las tropas a sacarle. Es decir, no estamos en condiciones de tener una presencia militar significativa en la zona. Entonces yo creo que el conflicto sobre todo va a ser Estados Unidos defendiendo sus intereses y lo que pueda ser los intereses separados o conjuntos de China y Rusia. Más allá, es que es una tierra virgen. Más allá de las tierras raras son petróleo, diamantes, hierro, es decir, absolutamente todo está por sacar de ahí todavía, ¿no? Y por descubrir incluso muchísimos recursos y sobre todo alimentarios que se pueden potenciar muchísimo en esa zona. Y vamos a ver cómo lo hacen, si lo hacen y si no lo protagoniza solo un lado, porque también hemos visto, y la historia en África en particular está plagada de eso. A cada continente en realidad le sale un pecado capital. Y en África siempre ocurre también que el que llega, bueno, pues peca también de avaricia, da igual el bando, la zona o si quiere llegar desde la derecha a la izquierda, pero ocurre lo mismo. Al final repiten historia, da igual desde el punto en el que se originarán. Eduardo Irastorza, Emiliano García Coso, profesor de OBS Business School, decano internacional de CEISA. Siempre es un placer, siempre me quedo sin tiempo, pero siempre quiero más. Abrazo para los dos. Un abrazo, cuídate. Un abrazo. Hasta luego, Eduardo. Adiós. Nosotros ponemos el broche a esto recordando a Joe Biden, que acaba de intervenir en Naciones Unidas. Dice el presidente de Estados Unidos que Rusia es culpable de una guerra ilegal, que está en sus manos parar esa guerra y que además en cualquier momento podría frenar, pero que además hizo y cometió un acto absolutamente irresponsable, dice Biden, al salirse del Tratado START de no proliferación de armas nucleares. Le escuchamos. Tras 5 décadas de avance del régimen de no proliferación y los acuerdos de control con Rusia suspendió el tratado START, que es un comportamiento irresponsable que hace que el mundo sea más inseguro. Nosotros vamos a seguir impulsando los esfuerzos de buena voluntad para acabar con las armas de destrucción masiva y vamos a predicar con el ejemplo, independientemente de lo que suceda en el mundo. Bueno, vamos a predicar con el ejemplo, al terminar con las armas de destrucción masiva. Joe Biden. En la ONU se comenta casi solo todo. Ahí está la carga contra Rusia, ahí está también el posicionamiento de Estados Unidos. Hasta aquí esta parte de geopolítica. Vamos con lo económico en Negocios Televisión.